Gracias a todos los que se ciberestacionan con nosotros todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde. Ya cambió el horario, 6 de la tarde Colombia, 7 Miami. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez, teólogo. Gracias a todos por estar ciberestacionados. Y le voy a dar paso a nuestro compañero John Álvaro Vázquez, quien nos va a introducir en oración. Compañero, bienvenido a Línea Amiga, tu casa. Gracias por estar aquí en la Estación del Cielo. Espero estén súper el día de hoy. Bueno, empezamos este programa con lo que debemos de arrancar, con la bendición del Eterno. Amado Rey, Padre Celestial, te damos todo honor y toda gloria, Padre Eterno. Gracias por permitir que estemos hoy aquí reunidos para hablar de tu palabra, para hablar de ti, Padre Celestial, para hablar de esa dabar, de esa palabra que nos guía todos los días, Padre Celestial. Te damos gracias porque nos tienes aquí, Padre Santo, pero hoy quería elevar una oración muy especial, Padre Celestial, por aquellas personas que tienen algún dolor, alguna enfermedad, Padre Eterno, que seas tú, Padre Celestial, concediéndoles refugio Sheleima, Padre Celestial, sanidad completa, amado Rey. Que seas tú sanando a estas personas que necesitan de ti, Padre Celestial. Amado Rey, como siempre te agradecemos, Padre Celestial, por tu inmenso amor, por esa paz que tú nos das todos los días, por esa alegría y por ese gozo, Padre Celestial, el saber que te tenemos a nuestro lado, amado Eterno. Rey, Padre Celestial, hoy te entregamos este programa en tus manos. Que seas tú hablando, Padre Celestial, que seas tú llevando este mensaje el día de hoy, que seas tú mostrando ese infinito amor que tienes por todos nosotros, amado Rey. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua, te damos la gloria y la honra, Padre Celestial. Amén y amén. Amén, amén. Gracias por eso, compañero. Muy buenas tardes, cibernautas. Qué rico nuevamente encontrarnos aquí en su programa Línea Amiga, todos los miércoles 6 de la tarde, ya Colombia, Miami 7 p.m. Qué pena, pedimos un poquito de disculpas, empezamos unos minutos tardecito, pero teníamos ahí unas fallas técnicas, pero nuevamente agradecidos, bendecidos y felices de estar acá. Queremos enviarle un saludo muy especial a nuestro compañero John Jairo. John Jairo pues en este momento no puede acompañarnos con nosotros directamente, pero va a conectarse, va a estar con nosotros desde la virtualidad. Y gracias porque sabemos que en su corazón está el acompañarnos y hacer parte de este maravilloso equipo de Línea Amiga. Bueno, cibernautas, gracias por todo, bienvenidos por estar ahí, y ahora sí saludo como debe ser. Hola, compañero, ¿qué ha hecho? ¿Cómo vamos? Shalom, bien, gracias al bendito, hoy estando aquí nuevamente, gracias a él, estamos aquí haciendo lo que más nos gusta. Amén. Que es llevando su bendita y hermosa palabra. Así es, muy agradecidos por eso, porque una vez más el Eterno nos permite encontrarnos, nos permite poder estar aquí enfrente de ustedes. Yo no diría enfrente, yo diría allí, al ladito de ustedes, porque gracias a la tecnología, a esto que tenemos, pues podemos estar un poco más allá. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, cibernautas. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Volvemos en lo mismo. Hemos hablado de identidad y continuamos con ese tema tan importante y tan interesante. La semana pasada tocábamos un poco el tema de cómo, digamos, es toda esta posmodernidad, cómo estas nuevas tecnologías, bueno, cómo todo esto ha venido también a hacer que el principio del placer esté por encima del principio de la realidad. Cómo es más fácil para muchas personas dejarse llevar por su propio deseo, por su carnalidad, por lo que consideran y creen que es lo que quieren y deben hacer, y no poder entrar en una sujeción, una sumisión delante del Eterno. Y bueno, todo lo que eso implica, todas las consecuencias que eso acarrea. Hoy vamos a unar un poco esto, continuamos con identidad, pero entendiendo que precisamente eso, entendiendo que la identidad no es decir cuál es mi rol, cuál es la profesión que ejerzo o simplemente mi nombre. No, la identidad es mucho más que eso. La identidad es una coherencia que hay entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Correcto. Eso partiendo obviamente
ya lo hemos hablado aquí muy claramente, partiendo de una cultura, partiendo de una educación, de todas unas relaciones que tenemos, tanto internas como externas, unos factores que vienen a determinarnos realmente eso. Y lo que nos permite claramente eso, que haya una coherencia, porque el tema va para allá. ¿Hasta qué punto soy coherente? Y eso lo veíamos la semana pasada, que a veces lejos de serlo, ¿no? Lejos de ser coherente realmente con lo que nos dice la palabra y con lo que el Padre a nosotros, sus hijos, nos ha mostrado y nos ha dicho: hey, ustedes son mi pueblo, ustedes son mis hijos, yo les he entregado a ustedes una palabra, una verdad, por donde se van a ceñir, por donde van a regirse. Y la idea de Cibernauta es que hoy hablemos un poquito acerca de cuáles son esas vestiduras. Esas vestiduras entendiendo que si nosotros hablamos de esa identidad, hay unos principios, hay unos valores que nos rigen. Y no me refiero única y exclusivamente, si quiero dejar esto claro, digamos, hay una exclusividad como hijos del Eterno, claro que sí, Él nos ha sellado y nos ha marcado, pero el hecho de ser humanos implica que hay principios y valores. Todos los seres humanos tenemos, y eso lo mencionábamos igual la semana pasada, cuando hablábamos del principio de la realidad, hay una conciencia y hay una claridad frente a, venga, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que llamamos bueno, lo que llamamos malo? Entre comillas, por colocarle un calificativo. Correcto, saber la diferencia entre lo bueno y lo malo, pero ¿quién nos da esos parámetros o quién nos da ese punto de partida? Exactamente, entonces a partir de eso, digo, hay unos principios y unos valores que es importante que lo tengamos claro, que es importante que nosotros nos revisemos y digamos, listo, hasta qué punto realmente yo sí me estoy rigiendo por eso. Yo, así como cada mañana que nos levantamos, que nos vestimos y a los diferentes roles donde vamos, uno decide qué me voy a colocar. Por ejemplo, parte de nuestra identidad aquí en la Estación del Cielo, ¿cuál es? Ustedes ya se han dado cuenta. Tenemos incluso hasta una camiseta que nos identifica. Línea Amiga. Exacto, que somos parte de la Estación del Cielo y del programa Línea Amiga. A mí me preguntan, a mí me paran mucho, incluso la semana pasada me paró una señora y me dijo, ay, la Estación del Cielo, ay, cuénteme qué es eso, dónde queda. Entonces yo le di la información y todo. Allá en el consultorio donde yo estaba tratando, la señora me dijo, ay, qué bonito la Estación del Cielo, dígame. Entonces ya lo identifican a uno y como que, o sea, tú te sientes que perteneces a, porque hace parte de eso. Pero sobre todo, nos identifican porque llevamos la palabra de Dios. Amén. Eso es claro, no le busque, total. Entonces, así como nos damos a la tarea de qué me voy a colocar el día de hoy, cómo me voy a vestir el día de hoy, asimismo desde lo externo, porque es importante mostrar desde lo externo parte de quiénes somos, cómo lo estamos haciendo internamente. Correcto. Porque la coherencia en la que hablamos en la identidad es desde esa área interna, ¿no? De realmente qué nos está dando a nosotros esos parámetros, esa línea a seguir y cómo estamos mostrando, porque hablamos y decimos a viva voz, amo a Dios, ok, vení, acuérdese que amar no son maripositas en el estómago, amar no es una emoción, no, amar son hechos, son actos. Es que el problema es que se confunden las emociones con una realidad. Exacto. Entonces ahí entra el marco de la coherencia, que es la forma en que tú piensas, en lo que tú hablas y en lo que tú dices. Total. ¿Cierto? Y aparte de lo que decías ahora, ¿qué estás haciendo? Entonces la palabra del Eterno no solamente es leerla y decir yo creo en Dios. Así es. La diferencia es decir yo le creo a Dios, que es diferente. Amén. Sí. Y cuando yo le creo a Dios, entonces no pueden haber fisuras dentro del comportamiento, dentro de nuestra forma de pensar y dentro de nuestra forma de actuar. Esa palabra fisura es cosa seria. Y también hay una diferencia entre ser seguidor y admirador. Ok, total. Sí, y lo vemos total. desde la palabra del Señor. La multitud seguía al Señor. Correcto. Pero no todos eran seguidores del Señor. Solamente había un grupo de 12 más las mujeres que seguían al Señor, ¿no? Marta, María, la esposa de Chuzá. Esas mujeres eran seguidoras del Señor, pero el resto eran admiradores del Señor, la multitud que estaba allí porque les saciaba una necesidad. Claro, esos admiradores tenían un límite. Sí, exacto. Pero ese límite los llegaba hasta un lado, pero no pasaban de ahí. Es lo que hablábamos ahora. Si yo digo o profeso que creo en Dios,
es porque actúo conforme a una verdad, ¿cierto? Exacto, exacto. Pero entonces, ¿qué verdad vamos a hablar? O sea, a mí, ¿quién me da los principios y valores que yo debo de tener primero para comportar, Ujú, ¿sí?, en un núcleo familiar o en un núcleo social? ujú, ¿Sí? ¿Cuáles son esos valores y cuáles son esos principios? ujú, ¿Cierto? ¿De dónde sale eso? ujú, exacto. Porque yo puedo decir que esa coherencia que tú estás hablando es porque lo que yo hablo, pienso y digo, así mismo actúo. Exacto. ¿Conforme a qué? Conforme a una sola A verdad una sola que está verdad. en la palabra del Eterno. Exacto. Incluso acabas de mencionar dos principios importantes, coherencia y verdad, ¿no? Eso es Sí. importante tenerlo presente. Total. Tenerlo presente, la coherencia es alineación, pensamiento, acción y emoción. Y la verdad es eso. Es vivir siendo auténticos. Porque a mí, yo debo ser como soy en cualquier lugar. En cualquier lugar. Incluso esta mañana escuchaba, que me llamaba la atención, escuchaba, es tan fácil ser cristiano en la iglesia. Pero fuera de ella, mira a ver qué tanto Yo- eres. Yo le digo en Qué tan la, auténtico en la eres. congregación, digo yo, nos volvimos chavatinos. Ay, 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 sí. Solamente los chavados, o sea, solamente los sábados Sí, es que claro. estamos cercanos al Creador. Ajá. Pero el resto de la semana, ¿Qué estás alejados haciendo? del Eterno. Ajá. ¿Qué tan fácil es ser pastor en la iglesia, Ujú, pero no pastor en la casa? correcto. Y Exactamente. pasa mucho, ¿no? Hablábamos programas anteriores de que muchas veces los pastores eran los que más tenían conflictos o problemas dentro de su hogar. Y bueno, aquí lo podemos aplicar a los líderes pastorales, Total. pero hablo de las cabezas del hogar. Porque en la iglesia lo que ustedes estaban diciendo es, ay hermanito, Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios, Dios es bueno. Pero llegamos a la casa y eso es una de las preocupaciones que yo siempre he tenido. Ajá. Grito a mi hija, maltrato a mi esposa, verbal, física, emocional, como Pasa sea. mucho, ¿no? Y claro, por eso es que los hijos cuando crecen no le creen a los papás. Exacto, exacto. Hay una estadística alta en Estados Unidos que han medido, ustedes saben que en Estados Unidos miden cualquier cosa, pero esta es una medición importante y es la gran mayoría, no recuerdo las estadísticas, tú que manejas esas cifras, pero no recuerdo las estadísticas, pero la gran mayoría de los líderes, sus hijos cuando crecen no quieren saber nada de la iglesia. Y es porque el papá nunca ha sido un ejemplo, ¿no? Correcto. Sí, exacto. Hagamos un paréntesis. John Jairo está conectado. Hola, John, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Para que nos des un saludo. Espéreme, Sí. yo lo activo a Lo él acá. cuadra ahí en Eso. el recuadro. Y Sí. bueno, cerramos y continuamos. Es cierto, entonces ahí hablamos de la verdad. Y lo que decíamos, cuando hablamos de la verdad, ser auténtico en todo lugar. Y entendiendo que hay una sola verdad, como lo decías, John Álvaro, hay una sola verdad. Aquí la verdad es, Dios mío, se me fue la palabra. La verdad relativa, relativa aquí. Porque lamentablemente hoy en día se toca eso. La verdad relativa, pero porque como se necesitan mostrar apariencias, entonces es relativa. No, la verdad no es relativa, la verdad es absoluta. La verdad es totalmente absoluta, es única, es una sola. Y en nuestro Salvador, aquí no hay más. Y eso es importante tenerlo presente porque eso es lo que te lleva a esa Lo autenticidad. que pasa es que vamos por parte, arranquemos con coherencia. Dale. Aquí tengo en Santiago 1:22 dice, pero sé hacedores de la palabra. ¿Sí? Esa primera parte que dice, pero sé hacedores de la palabra, quiere decir que lo que tú estudias en la Torah, en la Biblia, ¿cierto? Es porque la vas a poner por obra en tu vida. Claro. Y después dice, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Es que es claro. ¿Sí? Entonces, muchas veces lo que decía Álvaro, decimos que creemos en la palabra, que leemos la palabra, que solamente es el día que nos congregamos, pero el resto de la semana no. O que en la congregación somos los más santos, Sí. pero llegamos a la casa y desbaratamos nuestro hogar. Exacto. ¿Sí? Y mire que el Creador nos enseñó algo muy hermoso y que siempre lo hemos dicho aquí. El Creador dijo, yo quiero habitar en medio de ustedes. Quiero que me hagan una habitación para estar en mitad de ustedes, porque es que yo quiero ser su Dios y yo quiero que ustedes sean mi pueblo. ¿Cierto? Y le hicieron, él dijo, háganme mi hogar de esta estructura. Pero cuando comenzó a mostrar el diseño, mostró la parte más interior
más santa, después el lugar más exterior, y lo que empezó fue a construir desde adentro y después construyó la parte externa. Y muchas veces hacemos al revés. Vamos y construimos afuera, pero no construimos adentro de nuestros hogares. Exactamente. Y el Creador nos enseña, y él es muy puntual. Primero está nuestro núcleo familiar. Lo interno. Primero está nuestra familia, nuestra esposita, nuestros hijos, nuestro esposo. ¿Qué valor le estamos dando? Exacto. ¿Qué honor le estamos dando y qué respeto le estamos dando? Así es. Y mencionaste algo muy interesante ahí, y que lo dice la escritura, ¿no? Engañándoos a vosotros mismos. Es que lo particular es que creemos que engañamos al otro. Mentira. ¿Quién se está destruyendo? La persona. La persona. Sí mismo. Porque no está siendo honesto, no está siendo transparente. No tiene la capacidad de ser uno solo en todas partes. Siempre colocando máscaras, Correcto. apariencias. Entonces ahí es complicado ese tema porque coherencia. Malas emociones. No, Eso pues se vuelve sí. un sancocho. Señor, dígamelo Sí. a mí que en estos días ando parezco de 15, pero bueno. Sí, no, y mira que eso es real. Cuando uno comete un error, no es que usted esté cometiendo el error con su esposa, con sus hijos, sino que usted está perdiendo el respeto y el honor al Eterno, Así es. a Dios, Ay, eterno. que es lo primero que hay que ver. Yo muchas veces digo, y lo digo de una forma muy seria, es que yo le tengo temor a Dios. Y el temor, ni siquiera alcanza, diría yo, temor, sino un temor no reverente, sino un temor que va más allá, que de pronto se vuelve inexplicable. Pero es mejor sentir eso, porque es el respeto que se debe tener. Yo me acuerdo cuando yo era muchachito, y yo creo que todos los que estamos aquí estamos por la misma época. Sí. No hay que mentir. Sí. No se puede Somos los mentir. Yo mejores. miraba a mis profesores, a mis docentes allá arriba, Sí. con un respeto, mejor dicho, que yo decía no. ¿Sí? Hoy, yo que soy educador, ese respeto se perdió. Ahora le dicen a uno el nombre. Sí, no. Y no es que Ni no, siquiera no es, nombre. no es que esté Entonces, mal ¿qué el nombre. escucho? No es que esté mal que le digan a uno el nombre, pero se perdió el respeto. Miren, Y tutean. Sí. yo cuando yo era más, cuando era un adolescente, me acuerdo que me encontraba andando con mi mamá a las maestras de ella y ni siquiera le decía maestra y no señorita. Así se decía. La señorita. Mamá, ¿y quién es ella? Ella fue profesora mía, la señorita. Era un respeto impresionante total. por el educador. Ahorita lo tratan mal, la mofa, No. la recocha, la Ahora burla. un muchacho hace y deshace en un colegio y resulta que el que tiene razón es el muchacho y no el Y no profesor. los padres. Exacto, no el Sí. profesor. Es cierto. Es cierto, sí. Es cierto. Que ahí entramos a uno de los principios también y es hablando un poco de esa libertad, de esa responsabilidad, pero desafortunadamente hoy en día se maneja sin límites. Uno de los principios es una libertad con límites, pero hoy en día no se maneja así. Dijiste algo que me conecta a una palabra en hebreo que es emet, Emet, que es verdad. Ujú. ¿Sí? Y pónganme cuidado a esto. Juan Yohanan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, la emet, y la verdad os hará libres. Estás Sí. hablando de libertad. Exacto. ¿Qué nos hace sentir no esclavos del pecado, esclavos de un sistema? Lo único que nos hace sentir libres es la palabra, la dabar, que es en hebreo. Ajá. Esa palabra, ¿de dónde viene? Lo que ustedes encuentran en la Biblia. Sí, la palabra. Esa palabra nos hace libres. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar nuestros principios, nuestros valores y cómo vamos a tener un marco de coherencia y cómo vamos a adquirir una verdad. ¿Sí? Porque es que muchas veces nosotros nos imaginamos una verdad a nuestra forma de ser, porque pensamos de una forma diferente a lo que la palabra nos dice, ¿sí? Y por lo tanto nos estamos engañando, Exacto. ¿cierto? Exacto. Mira que ahí me acordé de la porción de la palabra que nos correspondía esta semana, donde sí, el Eterno sacó al pueblo de Israel Egipto, ya, y lo que hemos hablado y se maneja muchas veces, pero ellos continuaban estando allí porque allí aprendieron a adorar ídolos, a adorar imágenes sobre todo, o sea, encasillaron al Eterno en unas imágenes porque Egipto tenía esa cultura. Egipto tenía que el dios de
del agua, de la fertilidad, del del sol, sol, de la luna. de todo, exacto. Esas son las plagas, Sí. atacando a cada dios de los Acá egipcios. Dios, claro, Sí. lo que el Eterno demostró era de que esos dioses, Esos dioses no No valían existían. nada. No eran nada, exacto. eran nada. Él es el único. correcto, ¿Ya? ¿Y qué pasa? No les bastó con que el Eterno vieron su poder cuando lo sacó, pero como Moisés no bajaba y no bajaba, porque estaba pues él hablando con el Eterno allá para entregarnos las tablas, los mandamientos, ¿qué pidieron? un Dios. Un Dios. Pidieron un Dios, que fue cuando se construyó el becerro de oro. Y eso, ellos eran libres, por Dios, ya estaban libres. ¿De qué necesitaban? Era, esperemos otro poquito, que eso lo hablábamos la semana pasada, La que cuando no impaciencia. sabemos esperar, aflora nuestro deseo, el principio del deseo, y dejamos a un lado el principio Otra de del las placer. emociones. Es como el Exacto, otra vez las efecto emociones. elefante, ¿no? El elefante tiene fuerza y puede arrancar la cadena que le colocan en el circo, pero le quitan la cadena y el elefante se queda en Se posición, queda ahí. claro. Porque mismo el hacemos lo que camello, ¿no? creemos. Sí, claro. Hacemos lo que creemos. Entonces, claro, ellos fue más fácil hacer eso. Fue más fácil volverse a encadenar, a esclavizar en esa idolatría, que realmente entender que la verdad del Padre, ya se los había mostrado en muchas formas, son libres. Total. Y ahí es donde uno dice, tremendo eso, ¿no? ¿Hasta Me hiciste cuándo? acordar algo ahí, es que el pueblo, no solamente salió el pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? A la libertad, Ujú. que los llevó el Eterno, sino que no solamente iba el pueblo, sino que también iban personas de otras naciones. Sí, Sí, iban iban egipcios egipcios, también iban. ¿cierto? Y de otras culturas. Sí. Entonces mire, ¿de dónde salió ese Dios? Ese Dios era igualito, el becerro de oro era la imagen de un Uno Dios de ellos, egipcio. Uno de ellos, sí. ¿sí? Entonces vemos también cómo las personas se dejan permear. ¿Sí? Y al permearnos, dejamos de creer en la única palabra que es la verdad, que es Emet. Exacto. Miren, exacto. y volviendo al tema anterior que hablábamos la semana pasada, en este tiempo de la posmodernidad, entonces las verdades, como decía Adriana, ya no son absolutas, sino relativas. Correcto. Y está el tema del libre pensamiento o el libre desarrollo de la personalidad, cosa que viene haciendo mucho daño, porque entonces el joven puede hacer lo que quiera porque es la personalidad, y ya lo vimos con los Terian, ¿no? O lo Sí. estamos viendo con los Terian, entonces Que estamos viviendo. hay que dejarlos Sí. porque si no el niño se frustra. Lo Se mismo trauma. lo mismo pasa con la corrección de los chicos en la casa. Yo, por ejemplo, hoy me tocó reprender un poco duro a Salomé por una actitud que tuvo. Y yo soy de los que creo que una nalgadita no hace daño, una al año no hace daño. Pero hay personas que consideran que eso es un castigo severo, y yo considero que, como dice las escrituras, el Señor al que ama disciplina. Y creo que eso es fundamental, y eso se ha perdido en el mundo, y por eso uno ve que la juventud hace lo que quiere, hace lo que le provoca, porque está el libre desarrollo, y entonces si no, estos chicos se frustran. Nosotros hacemos parte de una generación donde no nos frustramos, y nos dieron, ahí me dieron bastante. Mi papá fue duro conmigo, pero no me frustré, y creo que ahora yo le puedo dar gracias al Señor por esos castigos. Compañeros, creo que ahí está nuestro compañero John Jairo. John Jairo, ¿estás ahí conectado? Johncito. Por aquí estoy, ¿sí me escuchan bien? Hola, Estaba sí, buscando sí, perfecto. te escuchamos. el mute. Bueno, muy buenas noches a ustedes y a todos los que nos están escuchando. Aquí agradecido con el Padre porque me puede conectar y estarlos escuchando sobre esta temática que es muy, muy valiosa e importante, porque nos ayuda a cuestionar nuestra realidad y a mirar por dónde le encontramos también medidas de mitigación, ¿no? Porque el Sí. ataque a los valores y la falta de conciencia de tanto de los valores como de los principios, pues está haciendo que nuestra sociedad cada día sea más inestable, menos enfocada hacia el beneficio y el bienestar general de la misma sociedad, ¿no? Entonces Total. creo que generar estos espacios donde cuestionamos y planteamos pues como una crítica a lo que el sistema nos promete o hacia donde nos está llevando, pues es importante, ¿no? Porque eso
fortalece también los mecanismos de cómo podemos orientar mejor nuestros hogares y nuestra misma vida, ¿no? Porque a veces podemos entrar en conflictos propios cuando no analizamos de fondo la crisis de valores que se está viviendo en este momento, ¿no? Sí, muy cierto, Johncito, de verdad, gracias por eso. Ya que yo estaba analizando ahorita, por ejemplo, o bueno, escuchándolos a ustedes, hablando acerca de la verdad y también hablando acerca de la integridad, de cómo el estado actual de nuestras sociedades a veces muestra como dicotomías. Por un lado vemos ciertas acciones que le apuntan hacia la integridad, o políticamente se habla en unos términos de que se quiere mantener el valor de la integridad, pero por otro lado, desde lo fundamental en el día a día se ataca el mismo valor, ¿no? Entonces, por ponerles un ejemplo, cuando nosotros hablamos de integridad, pues estamos hablando de esa capacidad que desarrollamos de mantener nuestro carácter firme, sí, en diferentes contextos, ¿no? Donde podemos, si somos transparentes, si somos sinceros en todos los contextos. No es que en un lado soy sincero y en otro lado no lo soy, ¿cierto? Entonces, muchas veces a veces criticamos o juzgamos las acciones de nuestros gobiernos, de nuestros líderes, pero cuando vamos y nos vemos en el día a día con el solo hecho de pasarnos un semáforo, el solo hecho de violar ciertas normas muy cercanas, pues no lo hacemos y creemos que somos, ¿cómo es que estamos? ¿Cómo se dice? Justificados, que nuestro comportamiento sí es válido, pero cuando señalamos hacia afuera estamos mostrando que otro no se comporta como debería ser. Entonces creo que este tema de uno sentarse a pensar qué valores son fundamentales y son claves para el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestras familias, es parte de coger esos valores uno por uno e irlos mapeando, ¿no? ¿Qué acciones me llevan a ser íntegro y qué otras acciones no lo hacen íntegro a uno, ¿no? Uh-huh. Total, muy de acuerdo con lo que tú acabas de decir, porque en ese orden de ideas, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está expuesta la verdad? Porque realmente no, yo preguntaría también eso, o sea, ¿qué tan clara la tenemos desde allí, desde la verdad? Para eso, para no entrar a justificarnos, porque es tan fácil hacerlo. ¿Qué tan claro nosotros estamos cada día desde nosotros mismos? Y aquí apelo a la palabra que tú traías ahorita, es en Colosenses, de engañarnos a nosotros mismos, que habla precisamente de eso. Santiago, que habla de engañándonos a nosotros mismos, hasta qué punto realmente nosotros hacemos, y por eso la pregunta y el tema de hoy va hacia eso, ¿cuáles son esas vestiduras? Porque de acuerdo de pronto al rol que tenemos, o de acuerdo a la actitud o a la acción, como lo explicaba ahorita John Jairo, que hagamos en el momento, para nosotros sí es justificable, pero para el otro es un daño grande. Y ahí no solamente estamos fallando en no ser íntegros, estamos descartando, anulando la verdad. Pero es que ahí entraría otro... Y no estamos siendo justos. Correcto. Ahí entraría otra palabra que sería responsabilidad. Porque cuando yo asumo mis actos, yo asumo esas consecuencias que se vienen. Exactamente. ¿Cierto? Exactamente. Y ¿cuál es lo que pasa hoy en día? Que todo mundo lo que hace es buscar culpables, más que yo nunca me voy a sentir culpable. Exacto. Entonces ahí no estamos mintiendo. ¿Por qué no mentimos? Porque no conocemos una verdad. Entonces dejamos de asumir una responsabilidad, y eso pasa hoy en día. ¿Cuántos hogares hoy en Colombia y en el mundo están desintegrados? Porque partamos desde el hombre no asume una responsabilidad que adquirió por X o Y motivo, que es que ahí siempre es por la emoción, pero después se pasa la emoción y no nos responsabilizamos de nuestras actividades o de nuestra forma de actuar. Sí, es cierto. Entonces ahí también tenemos un problema, o sea, ahí se nos suma otro, que es la responsabilidad. Y esa responsabilidad de nuestros propios actos, ¿cierto? Porque las decisiones que nosotros tomamos siempre tenemos que asumirlas, así sean malas o sean buenas, tenemos que asumir esa responsabilidad, ¿sí? Y sacarlas adelante.
Entonces, hay una parte en la escritura, Gálatas 6, 4 al 5 dice así: así que cada uno someta a prueba su propia obra, Oh, porque cada uno llevará su propia carga. así es. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí? Mire que todos los principios y valores los tenemos en la escritura, y el Creador nos enseña a cómo debe ser ese comportamiento, como decía ahorita John Jairo, que yo sé que tengo que parar porque un semáforo en rojo, o usted fue a mercar y le devolvieron de más, entonces usted lo piensa, ¿me devuelvo o no me devuelva a devolverlo? Porque pobre el cajero, ¿no? Ajá. ¿Cierto? Pero no, pensamos en qué, en nuestro propio beneficio. Y nos estamos mintiendo. Pero hasta que, mira que tú dices nuestro propio beneficio, y mi pregunta es, teniendo en cuenta lo que nos dice la palabra, ¿hasta qué punto es beneficio? Para nosotros, ¿hasta qué punto es beneficio? Desde nuestra postura, ¿no? Es correcto, porque mirada. es que acabamos de ver cuál es la emet, de dónde viene la verdad. Ajá. De la palabra. De la palabra, el Y Eterno la nos palabra dio. nos está diciendo cómo deben ser nuestros comportamientos. Entonces, ¿de dónde vienen esos principios Ajá. y esos valores que nosotros como adultos debemos de tener en primera instancia? Ujú. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. ¿De dónde construimos? De adentro De adentro hacia afuera. Exacto. Entonces, esos valores, esos principios, ¿dónde los adquirimos? Leyendo la palabra, estudiando la palabra y aplicando la palabra. Porque es que nosotros, si vamos hacia los muchachos hoy en día, al muchacho usted si lo obliga a algo no va a hacer eso. Pero si usted muestra como ejemplo, el muchacho va adquiriendo ese ejemplo y lo va adaptando para él también. Exacto. Y hay algo muy bonito cuando hablamos de los principios, es que van un principio te lleva al otro. O sea, ellos están directamente proporcionales, concadenados el uno con el otro, precisamente para llevarte a dónde, para llevarte al propósito. Cuando nosotros hablamos de propósito, hablamos es ese sentido hacia dónde vamos, realmente hacia dónde nos estamos dirigiendo, que es aquello que nosotros estamos en nuestro sentido de vida, que es lo que nosotros queremos y de verdad vamos a hacer. Entonces, sí es importante porque empezamos con la coherencia, hablamos de la coherencia, pero yo no puedo ser coherente, o sea, yo soy coherente en la medida en que voy trabajando hacia esa verdad que me da la palabra. ¿Eso a qué me lleva? Que yo debo ser responsable, porque si yo no soy claro, si yo no asumo, como les mencionaba, las consecuencias de mis actos, si yo no tengo la capacidad de decir, sí, o me equivoqué, o yo soy el responsable, o eso me compete a mí, o yo asumo la culpa, lo que venga a hacer, ¿eso qué va a hacer? Eso no me permite a mí tener una libertad. Correcto. Ser libre. No me permite ser libre. No me permite. Porque siempre, todo el tiempo voy a estar esclavo de eso, del otro, de la apariencia, de lo que mencionamos ahorita, mi propio beneficio, entonces ahí es donde vamos. Sin importar a los demás y Exacto. pisotear a los demás. Exacto. Y ahí vamos a uno de los mandamientos, del primer y mayor y grande mandamiento que el Eterno nos dejó, es amarlo a Él. Cuando estoy pensando solamente en mí, ¿cómo hago para amarlo a Él? No, y es que desde Génesis nos dice el Creador que el ser humano, o sea, como individuo, es gestor de su propia vida. Exacto. Exactamente. Y se habla teológicamente que Dios es un ser moral, porque juzga el bien y el mal. Y recuerden que el Señor es un hombre de principios, es un hombre de palabra. Él dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y, y si vamos a la palabra, con la palabra bastaba. Bueno, vemos lo de las tablas de piedra, que el Señor lo escribe en una tabla de piedra. Y esto me hace pensar en los abuelos. En la época de nuestros abuelos, muchos convenios se hacían de palabra. Ahora esa palabra se ha perdido, ¿no? Se ha perdido la verdad, se ha perdido la justicia, se han perdido muchos valores porque el mundo ha ido cambiando, pero para mal, ¿no? Hoy a lo bueno le llaman malo, como dicen las escrituras. Así es. Y entonces se ha tergiversado la verdad. Y la verdad no está en nosotros, la verdad está en Cristo Jesús, ¿no? Amén, así Así es. En Yeshua. Así es. Yo aquí mirando, hay una parte de la Torá, de la Biblia, que me gusta mucho, me fascina, que es Deuteronomio 28. Póngame que lo que les voy a decir. Mire cómo arranca el título de Deuteronomio 28 para que por favor lo lean,
Mediten. Ahorita lo mediten, no se van a acostar Estúdienlo, asustados porque estúdienlo. van a encontrar muchas cosas. Estudiarlo. Si usted se va a Deuteronomio 28, versículo 1, va a encontrar el título en su Biblia, perdón, bendiciones de la obediencia. Pero si usted se va al versículo 15 hasta el 67, imagine, solamente las buenas cosas van del primero al 14. Y del 15 al 67 dice las maldiciones por desobediencia. Entonces aparece una palabra que no está en la Torá, pero que se maneja mucho, que es el libre albedrío. Ajá. ¿Sí? Usted puede escoger dos caminos. Es que O el- solo hay dos O el caminos. camino de la obediencia o el camino de la desobediencia. Como el dibujo. ¿Sí? El Pero corto y el estrecho y el correcto. ancho, ¿no? El estrecho y el ancho. o usted quiere bendiciones o usted qué quiere Maldiciones. maldiciones. Y las bendiciones solamente van del primer versículo al 14. Y las maldiciones van desde el 15 hasta el 67. Entonces el Creador es claro y dice: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Adonai tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, te va a exaltar. No tienes necesidad de nada. Ujú. Y muchas veces vamos a hablar de lo material. Todo el mundo piensa: yo voy a hacer esto porque aquí voy a tener esto. Yo quiero tener esto, quiero tener lo éxito. otro, quiero tener acá, quiero acá. Se vuelve una parte egoísta. Y esa parte egoísta se vuelve altivo. Y ese altivo se vuelve prepotente. Porque estoy buscando un beneficio que yo creo que es el bien para mí. Y resulta que el bien que está haciendo el Creador es: obedece mis mandamientos Ujú. y yo te exaltaré. Créame que el resto de sus necesidades llega por Añadidura. añadidura. Serán cubiertos. ¿Sí? Y después dice en el 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Todas qué? Estas bendiciones. Y te alcanzarán y oyeren la voz de Adonai tu Dios. Si oyeren la qué? La voz. la voz. La voz. ¿Y dónde yo escucho la voz de Adonai, de Dios? En su palabra. Vean, yo aprendí desde pelado y hoy que soy docente, la mejor forma de yo aprenderme algo es leyéndolo en voz alta. Primero me escucho. Al leer y al escucharme, más fácilmente mi cerebro va adquiriendo esa parte cognitiva hacia activa Ujú. para yo aprender más rápido. Ujú. Entonces el Creador dice: escucha ¿qué? Mi Mi voz. Sí, y nosotros vamos a creer es que Dios te va a hablar: ¿qué hubo, hijo? ¿Cómo estás? Y tú vas a decir: aquí estoy. No, No. aquí está la palabra del Eterno para decirnos: mire, esta es la forma de comportarnos. Es que la mejor profecía está en la palabra. La gente cree que buscando en el televisor, no estoy diciendo que Dios no pueda utilizar, el Padre pueda Muchas utilizar cosas. una persona, pues si habló a través de un burro, entonces lo puede hacer a través de cualquier persona. Si habló a través de una zarza que nunca se consumió, entonces lo puede hacer. Pero la mejor profecía, cuando me preguntan a mí como pastor, como líder, yo les digo: vaya a la palabra. Si usted quiere que el Señor le hable, vaya a la palabra, no vaya al televisor, vaya a la palabra, porque de esa manera el Señor le va a hablar, le va a redarguir, le va a Amén. exhortar. Total. John Jairo, tú estás allí, ¿no? ¿Tienes alguna acotación? Veo que levantaste la mano internamente. Johncito. Sí, lo que estaba revisando, lo que estaba mencionando ahorita John, de esa, ¿cómo fue que expresó John ahorita? Dijo coherencia no. Bueno, no, a lo que nos exponemos cuando nos alejamos de esa línea de valores que el Eterno dice que debemos practicar. O sea, nuestro carácter como seres humanos, como individuos, debe de adoptar o debe de apropiar unos valores que la Biblia nos enseña para que, comportándonos bajo ese carácter, Exacto. pues vamos a ser herederos de unas promesas. Entonces, esa identidad, ese fundamento de principios y valores que nosotros cultivemos, termina desencadenando cómo nos comportamos, qué decisiones tomamos, a qué le apostamos, en qué trabajamos, cómo llevamos nuestra familia. Y eso al final termina siendo el conjunto de cosas que acarrean unas consecuencias que pueden ser positivas si nos fuimos por el camino de adoptar esos valores bíblicos,
o son negativas en el contexto cuando no. Entonces, cuando decimos, pero ¿por qué la sociedad está como está? ¿Por qué los muchachos son como son? Pues al final eso es una cadena de consecuencias de la pérdida de esa estructura de valores. Y ahorita pensaba en algo cuando estábamos hablando de qué es lo que se define como bueno y malo. Al final termina traduciéndose esto en cómo estamos definiendo y dándole significado a las cosas. ¿Qué significa para nosotros trabajo? ¿Qué significa para nosotros beneficio? ¿Qué significa para nosotros el amor? ¿Qué significa para nosotros la perseverancia, la disciplina? Y en la medida en que esos significados los apropiamos y los usamos en nuestro quehacer diario, pues vemos que realmente sí estamos trabajando por una cultura y una identidad que está reflejada en la palabra. Y cada vez que nosotros, a ver, en estos días pensaba en esto, cada vez que uno incluso califica al otro de que es bueno o que es malo, cuando lo hacemos, incluso cuando no está presente alguien, cuando a veces decimos, este tan bobo, o o sea, cuando reaccionamos de esta forma, sí, ¿cierto? Yo me ponía a analizar, allí si nosotros no evaluamos a veces esos comportamientos en lo secreto, créame que si en lo secreto no nos examinamos, en lo público, a veces por la diplomacia y por ser políticamente correctos, eso no se ve. Y resulta que esas cosas que en lo secreto hacemos terminan siendo las repercusiones de lo que en público termina siendo la sociedad. O sea, por algún lado eso sale. Es decir, uno no puede dar afuera lo que no tiene adentro. Entonces yo creo que a veces nos movemos en una sociedad que tapa muchas cosas, ¿cierto? Y que políticamente maneja muchas cosas, pero en la realidad de fondo hay cosas que no están funcionando bien y eso es lo que hace que haya crisis de valores en lo que actualmente vivimos, ¿no? Entonces, muy bonito que la palabra sí nos lleva a reaconductarnos, a realinearnos con lo que tiene realmente significado, lo que nos da sentido y propósito a la vida, ¿no? Ejemplos como, por ejemplo, aquí estaba mirando una frase, ¿no? Que dice, aprender a hacer el bien, buscar la justicia. Eso lo dice Isaías 1:17 y ahí nos está dando un significado de que la justicia está relacionada con hacer el bien. Y tendríamos que recabar qué significa hacer el bien en la palabra. Correcto. Y es que la justicia y eso nos lleva a ir avanzando en ese diccionario que la Biblia misma nos está dando para entender lo que son los valores. Por acá tengo otra frase, no oprimirás al extranjero, porque extranjero fuisteis, y eso implica empatía. Yo como miro al otro como un igual y no como un extraño, ¿sí? Como un igual en términos del trato que tengo que darle. Sí, no Por acá hay otra frase, así como quiero que me porque traten. el Señor al que ama disciplina, la disciplina vista como el amor, como ese empeño en hacer lo correcto, ¿no? En rectificar y hacer las cosas bien. Otra frase, pero los que esperan en Yahweh tendrán nuevas fuerzas, y en este caso es la perseverancia, la capacidad que puedo tener yo de mantenerme en un plan a pesar de las dificultades, asumir la responsabilidad de la que hablaba ahorita Jan Álvaro, para que al final el resultado no lo puedo ver inmediato, pero lo veré en un futuro, y a veces ese futuro es la vida eterna, no necesariamente esta vida, y eso es todavía más complejo a veces de dimensionarlo y entenderlo. Cuando nosotros tenemos puesto nuestra mirada en la vida eterna, muchas cosas de nuestra vida y accionar cambian. Pero pues eso implica cultivar esos valores y esos significados en nosotros y al mismo tiempo proyectarlos en las generaciones que vienen. Miren que interesante lo que toca John Jairo, ¿no? El tema de la justicia, cómo vemos que en la Torá el Señor demanda justicia. Y una de las causas por las cuales el pueblo va al exilio es porque los jueces y los gobernantes no fueron justos e hicieron injusticia, aparte de que los llevaron a la falsa adoración, llevaron al pueblo al pecado. Y vemos, por ejemplo, textos bíblicos como Amós, ¿no? Amós capítulo 2, versículo 6. Venden al necesitado por un par de sandalias o chancletas, ¿no? Y los que eran los líderes tenían una responsabilidad de ser justos, y porque el Señor es justo y Él demandaba justicia para todos aquellos. Ya lo vimos con los textos que mencionó John Jairo, incluso con el esclavo, ¿no? Había que ser justo con el esclavo. Alteraban las balanzas, y miren que todo eso que veíamos allá se está viendo acá, ¿no? Adulterar las pesas para que el grano aparezca con un valor más elevado, ¿no? Entonces,
Eso, digamos que lo que estamos viendo ahora para traerlo acá es lo mismo, ¿no? Pero el Señor demandaba justicia, y lo vemos en la Torá, que demandaba que los gobernantes, los sacerdotes del templo fueran justos. Si vamos al tiempo de Yeshua, no eran justos, porque cuando alguien llegaba con un carnerito, ellos hacían la prueba y decían que ese carnero no servía para la expiación, y ese mismo carnero se lo vendían a otro, y esa persona quizás era muy humilde, muy pobre, tenía que buscarse su dinero para comprarse otro que muchas veces lo vendían ellos, ¿no? Entonces no había justicia, veíamos que no había justicia en estos gobernantes, que no eran moralmente las personas indicadas y tenían la responsabilidad, Señor, pero vemos ahí que tenían un comportamiento que moralmente no era aceptado, ¿no? Mira que esa palabra justicia en hebreo es sadik, pero viene de un verbo que es sedaka. Y el Creador nos enseña en la palabra que esa justicia, Yeshua lo decía, ¿cuál es uno de los mandamientos más importantes? El segundo, ¿cuál era? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí toca aplicar la justicia, dar sedaka. ¿Qué es sedaka? La palabra dice, tienes que ayudar ¿a quién? Al huérfano, al enfermo, a los pobres y al extranjero. Las viudas. Entonces, esa parte de justicia, el Creador nos dice, muchas veces nosotros pensamos que lo que Yeshua le reprochaba a los fariseos, era que ellos se preocupaban por dar una identidad, ¿sí? Digámoslo entre comillas falsa, pero verdaderamente no aplicaban la palabra. Ni siquiera honraban a padre y madre, que era más importante que llevar la menta al templo, una falsa ¿cierto? apariencia. Entonces no ejecutaban bien la palabra del Eterno. Era solamente, no es que él fuera irrespetuoso con los fariseos, porque todo el mundo cree los fariseos eran lo peor, no es eso, sino de que no se estaba aplicando esa justicia y esa bondad dentro de nuestro prójimo, que siempre tenemos que pensar en que tenemos que ayudar. Cuando nosotros nos mentalizamos en que tenemos que ayudar a nuestro prójimo, ayudarle, no solamente significa ayudarle en darle algo económico, hay muchas formas, sino que hay otra forma, y tú como psicóloga lo sabes. Qué bueno es tener un amigo que esté al lado de uno, escuchándolo a uno, y qué bueno es desahogarse cuando uno tiene la cabeza llena de cosas, ¿cierto? Exacto. Y qué lo placentero que es de poder uno desahogarse con un amigo. Sí, ser visto y ser escuchado. Ahora que hablan de justicia, la palabra lo dice claramente, creo que es en Deuteronomio, y si no me corrigen por favor, cuando dice que la justicia, habrá justicia cuando se ha de poner por obra los mandamientos, la palabra. Así de simple. Ahí hay justicia, ahí somos justos. Y de ahí es cuando hablamos de lo que tú nos comentabas ahorita, el tema de realmente de conocer esa verdad y decir hasta qué punto yo tengo muy claro dentro de mí que es la verdad, que en mí va a producir un fruto que me va a llevar a eso, que no es mi parecer, que no es mi beneficio, que no es lo que yo quiero, sino que me va a llevar a eso, a ser justo, a ser correcto, a ser transparente, a ser íntegro, a hablar siempre bien. John Jairo mencionaba el tema de la empatía, lo importante que es ponerme en los zapatos del otro, entender el otro que está y querer sucediendo. Entenderlo, ¿no? Y que, exactamente. Porque es que ahí viene lo otro, si yo no quiero entenderlo, pues no lo entiendo. Exacto. Y entonces se vuelve una parte egoísta de la persona. Exactamente. Y pensaba incluso ayer lo hablábamos cuando estaba estudiando, lo hablaba con mi compañera de amiga, y decíamos, y hablando un poco de esta juventud, decíamos, tremendo lo que viven hoy en día los chicos. Nosotros crecimos en un mundo en una cultura donde llegamos a tener internet, yo creo que siendo adolescentes, casi jóvenes, de pronto ya cuando entramos a la universidad, y eso que costaba, entonces eso implicaba que como que había que pagar un precio alto, porque en ese momento era alto, no como hoy en día que todos los chicos, la mayoría en su celular ya tienen. Y no teníamos unos estímulos, o sea, no habían las puertas que hay hoy en día frente a estímulos externos y frente a todo lo que hay. Hoy en día los jóvenes tienen un panorama, una cantidad de diversidad que uno dice, uy, ¿qué es esto tan tenaz? Y de libertades. Exacto, ¿qué es esto tan complejo? Porque, es decir, nosotros en nuestra época, como les digo, era el programa que había en la televisión. Si
nos permitían o si podíamos verlo y si había televisión. 8 de la noche. Eso, cepillarse los dientes y acostarse a dormir. El doctor Muelitas nos decía eso. O sea, habían cosas muy claras y muy específicas. Y como te digo, era en cuanto, digamos, a la carrera profesional. No había como la diversidad tampoco hoy en día, que es que hoy en día hay carrera tras carrera y a una lo que han hecho es ponerle otros nombres diferentes y demás. Claro, éramos un poco más claros a la hora de decir realmente aquello que vamos a elegir, aquellos que vamos a escoger. Hoy en día es muy complejo. Hoy en día es incluso abrumador, diría yo. Abrumador en cuanto a esa situación y es de ahí. Correcto. Por eso es que la verdad se vuelve relativa y por eso es que es tan complejo también para algunos jóvenes. No quiero decir tampoco justificarlo, pero entendiendo un poco lo que pasa y más entendiendo esos padres donde muchos padres desafortunadamente no están hoy en día presentes, sino que ya hemos dicho aquí, es la nana digital la que los ha criado, o a veces la familia extensa y es más fácil, yo le doy un celular o quédese en la pantalla porque yo no tengo tiempo para estar contigo. Nosotros no crecimos de esa manera. Entonces es compleja esa parte y yo decíamos, frente a esa identidad, uno dice, por eso muchos chicos desafortunadamente hoy en día no saben qué quieren hacer, no saben qué quieren. Ay, porque es que te venden tantas cosas que yo digo, ¿de qué me agarro? Es que el ¿Qué problema es cojo? que El catálogo hoy en día es muy amplio. Total. No, y ahí está el problema de que los padres le dan libertad, mucha libertad a los muchachos. Demasiado. Y se convierte en libertinaje, no una libertad con límites, ¿sí? Entendiendo esto de que no es lo que ellos quieran hacer, sino es la capacidad de elegir lo correcto sin ser esclavo de los impulsos, Exacto. de las emociones, Exacto. ¿cierto? Entonces, mire que nos dicen Gálatas, porque eso es un problema que tenemos hoy en día con los chicos, ¿no? Que quieren la libertad Uy, increíble. y quieren hacer lo que ellos quieran, Increíble. pero sí, dentro del mismo techo donde los mantiene. No, y el tema es da para que tú des paso a lo de Gálatas, el tema y que me parece importante, que yo pensaría que sería como Que un tema para profundicemos más. un siguiente programa, realmente la libertad. ¿A qué nos referimos y hacia dónde vamos con lo que llamamos libertad? Libertad o libertinaje. Tremendo Sí. eso. Entonces, por eso lo podemos llamar a esto, debemos de colocar nosotros como padres libertad con límites, Ujú, como lo que sí. hacían con la televisión, Ajá. hasta cierto punto, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, Así es. sino servíos por amor los unos a los otros. Volvemos a la justicia, Exacto. al servir al prójimo, Así es. a amar al prójimo, a tener empatía con el prójimo, a ayudar al prójimo, a acompañar al prójimo, a entender al prójimo. Y el prójimo más cercano, ¿quiénes son? Tu familia. Con los que vivo. Correcto. Exacto. Y miren que hay un caso de una viuda, Eliseo, y esta viuda tenía una necesidad económica, ¿no? Sus hijos iban a ser esclavizados y el Señor y Eliseo le pregunta, ¿qué tienes? Y ella dice, solo tengo una vasija, ¿no? Eso está en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7, y termina el Señor llenando la vasija de ella y otras vasijas más que no sé cuántas llenó, pero se relata que fueron muchas. Y entonces allí vemos la justicia del Señor. Salmo 34:7 dice, si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacérselo a quien más lo necesite. Y en el 17 dice que si tienes para dar, no le digas a tu hermano, ven mañana, si tienes para darle en el día de hoy. Entonces el Señor demanda justicia y la justicia es... Y siempre nos ha enseñado, ¿no? A Sí, ser justos. a ser justos porque Él es justo. Hay una época, un lenguaje que se utiliza en la Biblia que es Shemitah, que son ciclos de 7 años. Y cada 7 años tocaba descansar la tierra. Qué sabiduría el Sí. Señor, ¿no? Impresionante. Pero entonces lo que crecía no lo podían coger los dueños de los terrenos. Los que tenían derecho a recoger todo lo que salía La gavilla. a cosechar eran los pobres, las viudas, los Los huérfanos huérfanos. y el extranjero. Ese es el caso Sí. de Ruth y Noemí. Correcto. Sí. ¿Cómo conoce a Booz, Ajá. la moabita? Ajá. Porque fue a espigar al campo a recoger el 10% que había que dejar, que era la gavilla. Y allí es donde, bueno, ya vimos el tema del tipo y antitipo, antitipo que se convierte Booz como en Jesucristo el Salvador Exacto. para el caso de Ruth Entonces, y Noemí. ¿qué nos muestra el Creador? Ejemplo.
Él nos da ejemplo de hacer justicia. Ujú. Ese mismo ejemplo nosotros como padres de familia debemos de aplicarle en nuestros hogares para que nuestros hijos emulen lo mismo, que esa justicia se replique en ellos, en que vea que nosotros los padres o los adultos, para que los niños reflejen eso, es hacer y aplicar justicia, o sea, aplicar la palabra, y es llevando esa necesidad, cubriendo esa necesidad del que lo necesita. Mencionabas claramente, y lo mencionaba John Jairo, nosotros no damos de lo que no tenemos. Yo no puedo dar de lo que yo no tengo, de lo que yo no soy. Total. Y tú lo mencionabas cuando la construcción del Mizcán, del tabernáculo, incluso del templo, y es de adentro hacia afuera. Cuando hablamos de principios, hablamos de esa estructura interna. ¿Realmente soy justo? ¿Soy íntegro? ¿Soy responsable? O sea, yo no tengo que mirar si mi vecino lo es, yo no tengo que mirar si mi esposo lo es, si mis hijos lo son, si mis padres son. Yo. Es interno, es mío. ¿Por qué? Porque si esa estructura interna está sólida y tiene esas bases claras, eso es lo que me lleva a una identidad y lo que me lleva a serlo, a proyectarlo, a ponerlo por obra frente a esos principios y esos valores. ¿Vale? Entonces, cibernautas, la pregunta de hoy es esa: ¿de qué estamos revestidos? Cada mañana al levantarnos, ¿qué traje nos ponemos? ¿Somos conscientes realmente de esa integralidad? ¿Somos conscientes de si somos responsables o no somos responsables? Y no es que sea responsable porque es que, no, a mí el pastor me da una orden y yo la cumplo. No, es que yo llego a las 5 de la tarde a la estación del cielo y soy muy responsable y muy cumplida y justa. No es eso. No es en cuanto a eso, es realmente yo qué estoy haciendo en relación, obviamente, a mi vida que va en dirección del Padre principalmente, porque recuerde que somos imagen y semejanza de Él, y en relación al otro. Qué tan íntegra soy, qué tan sólida, transparente. ¿Y eso a qué me lleva en últimas? Y lo decíamos ahorita cuando hablamos de la justicia, qué tan clara tengo la verdad. Yo todavía sigo dejándome permear por los estímulos externos, por esa verdad relativa. Ay, es que es tan bonito. Ay, mira, es que a mí me parece, es que yo siento. Ay, es que eso es tan bello. Realmente, ¿hasta qué punto yo estoy clara con la verdad? Porque es lo único que me va a permitir esa libertad. Con límites. Porque la tengo claro. Yo tengo que aprender a decir no cuando tengo que decir que no. Que se va a enojar el otro. Hay algo que yo digo que yo sé que a mucha gente no le gusta. Claro. No es mi problema, eso es problema del otro. Sí, si el otro se enojó es problema del otro. Tiene dos problemas: enojarse y volverse a contentar. Pero realmente, ¿dónde estoy desde ese conocimiento de la verdad? Cibernautas. Bueno, no sé, chicos, qué dirán ustedes, pero considero que esto nos quedó tuve continuo porque hay mucha tela por cortar. Corto. Sí, total. Hoy el tiempo no nos dio, el tiempo fue totalmente corto, pero bueno, igual debemos ir cerrando, cibernautas, y para terminar, sí, como siempre, a mí me encanta que estos caballeros con el que el Padre cada día me bendice como amigos maestros, nos dejen con esa perla. Entonces, para ir cerrando el espacio, por favor, chicos, ¿qué les decimos a nuestros cibernautas? ¿Qué hay para entregarles a ellos en relación a, yo diría, la introducción de lo que son los principios y los valores de esa identidad? Así es. ¿Yo con qué me despido hoy? Tantas cosas. Sí. Pero hay una parte de la escritura que me gusta mucho, que es Jeremías 31:33, donde dice que el Creador dejará en nuestros corazones y en nuestra mente su palabra. Amén. Y que no necesitaremos de nadie más. Pero unos versículos antes de ese, dice en 31:30, dice, porque cada quien será responsable de sus propios actos. Amén. O sea que las cuentas aquí no son entre nosotros mismos, sino cuentas con el Eterno. Sí, total. A él es el que tenemos que rendirle cuentas. De qué tan íntegros, lo vuelvo y digo, qué tan claro lo tenemos que estamos en él y conocemos su palabra. Qué Así tan claro. Total. Johncito, ¿estás allí? Hello. Sí, él está ahí. Sí, estoy. Mira que, bueno, como para cerrar la reflexión que me queda a mí hoy, es que la importancia de nosotros
edificar la casa y pensar que esa casa arranca por nuestro ser, nuestro cuerpo, mente, alma, como un todo, y cómo desde allí estamos estructurando familia y cómo eso irradia a sociedad o pueblo, y eso está en el fundamento de la verdad, que es la palabra de nuestro rey. Y una de las invitaciones que me gustaría, porque ayer viendo un video de Samuel Adrián, me llamó mucho la atención cómo la estructura de valores está cambiada porque muchas de las cosas giran en torno a la inmediatez y a lo que la sociedad está definiendo como felicidad. Sí. Y esa definición de felicidad nos hace cambiar los valores fundamentales para llegar a la felicidad en la actualidad. Y resulta que la misma palabra dice que ¿quién es bienaventurado? El que no anda en consejo de malos, sino que persigue la verdad de... Pues estoy parafraseando. Sí, está muy bien. Pero no en consejo de malos, sino que buscó la rectitud y la verdad. Amén. Sí. O sea que si nosotros llegamos a racionalizar qué es lo que nos hace felices y nos basamos en lo que la palabra dice que debería generarnos felicidad, muy seguramente vamos a encontrarla de la manera como el Eterno espera que nosotros busquemos la felicidad. Y radica principalmente en cómo estamos dispuestos a servirle a Él, pero reflejado en el servicio que hacemos al prójimo. O sea, esa conexión entre yo sirvo al Padre, pero lo sirvo porque también estoy sirviendo al prójimo, y en eso encuentro placer que no es carnal, sino espiritual. Allí estaría la clave, digamos, de que esos valores realmente los estemos trabajando y manteniendo en nuestra sociedad y en nuestra familia, ¿no? Y en nosotros mismos. Así es. Muchas gracias, Johncito. ¿Tú, Alvarito? Bueno, estamos viviendo un tiempo del humanismo, ¿no? Transhumanismo y todo. El humanismo, que es más importante que cualquier otra cosa. Vemos, por ejemplo, la humanización de las mascotas, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Y esto me lleva a mí a pensar en el Salmo 127, en el versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, estamos aquí, ¿en qué estamos edificando nuestra casa? Estoy resumiendo más o menos lo que tomé de John Álvaro y me lo copié, y de John Jairo, porque realmente el mundo nos está vendiendo un modelo que es un modelo que, si vamos a las escrituras, es edificar en el barro. Pero si edificamos sobre la roca, que es Yeshua, entonces vamos a tener todos los embates que puedan venir y nunca va a zozobrar ni se va a hundir esa casa, porque vamos a tener esas bases. Así el mundo y su humanismo nos vendan otras cosas, porque nos están vendiendo muchas falacias, muchas mentiras, muchas cosas que nos hacen creer que son buenas y que realmente son malas. Adrianita, bueno, muchísimas gracias a todos por ciberestacionarse con nosotros. La doctora Adriana Gómez Peña, ella tiene su página web, tiene sus números de contacto. Ella nos va a hablar acerca de la página web, donde tiene toda la información para que la puedan contactar a ella. Ya saben, consultas de manera profesional en horarios de oficina, 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ella está presta para que ustedes puedan ser atendidos y puedan ser escuchados, Adrianita, virtual o presencial. Gracias, Alvarito. Sí, así es. Psicosentir Actuares brinda acompañamiento psicológico para aquellas personas que necesiten o estén interesados. Pueden comunicarse en WhatsApp, por favor, solo WhatsApp. El número es +57 310 383 2320. O también en la página web, en el sitio web, que es www.sentiractuar.com. Ahí pueden dejar también su mensaje. Ahí estamos subiendo artículos también, que es importante documentarnos un poquito, aprender, entender, porque sabemos que este caminar no es fácil, y si tenemos personas a nuestro alrededor que nos acompañen y nos ayuden, pues amén por eso. Eso es lo que siempre necesitamos, esperamos. Y aprovecho también para decirles, cibernautas, desde la semana pasada estamos estamos promocionando un taller de restauración familiar que lo está organizando el Refugio Hay Esperanza. Refugio Hay Esperanza es un lugar aquí en la ciudad de Cali donde se hace un proceso de sanidad interior. Ya que hemos tenido al director, ya varios sabemos un poco cómo es el tema. Pero en esta oportunidad quiero hablarles específicamente de este taller de restauración familiar. Es un taller donde vamos a enfatizar mucho en el tema del perdón.
¿vale? Va a ser el sábado 21 de marzo, todo el día va a ser ese taller. Para mayores informes pueden comunicarse al 312 285 943. Repito el número para que ustedes puedan allí escribir, puedan tener mayor información acerca del taller que se tiene, acerca de restauración familiar. El teléfono es 300 1285 943. ¿Vale? Un taller de restauración familiar el sábado 21 de marzo. Muy especial este lugar. Bueno, cibernautas, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Qué triste que como siempre esto se acaba tan rápido, pero muy agradecidos y muy contentos de estar con ustedes. Si el creador nos lo permite, el próximo miércoles estaremos aquí y como lo mencionamos, ese es un tema donde hay mucha tela por cortar aún. Hoy fue más como una introducción, hoy fue como unas pinceladas, porque sí es importante, como lo comentaban mis amigos, de poder ahondar uno a uno estos principios, uno a uno estos principios, estos valores. Es importante de verdad poder contextualizarlos, poder conocerlos, poder tomar la palabra, aprender lo que ella nos trae en relación a estos principios y por supuesto ponerlos por obra. No, y lo importante es que estamos hablando de identidad y esos principios, esos valores nos identifican. Exactamente. Nos ayudan a identificar y aclarar cuál es ese camino de identidad y de verdad. Exacto. Miren, cibernautas, nosotros somos prestos a auxilio, por favor ayúdenme. Que no está mal, porque estamos para pedir ayuda, pero la pregunta es hasta qué punto estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, para que haya esa coherencia, para que haya esa normalidad, para que realmente se dé ese equilibrio, pues tenemos que empezar por nosotros mismos. La palabra lo dice claramente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Johncito, ¿algo para despedirnos? ¿Me escuchan ahí bien? Sí, ahí está bien. Te escuchamos. Bueno, agradecer el espacio, agradecer su compañía, el respaldo que tenemos de las personas que nos siguen. Amén. Y pues bueno, orar también para que todo lo que en el mundo ocurre en este momento pues sea para la honra y gloria finalmente del Padre, ¿no? Así es. Que todo lo que nos ocurre en nuestras vidas al final tiene un propósito y todo lo que ocurre también en el mundo también tiene un propósito. A veces no lo entendemos, pero Total. El Padre sabe por qué lo permite. Amén, amén. Así es. Bueno, chicos, compañerito, ¿algo más para decir? No, esto cada vez está mejor. Nos esperamos la próxima semana. Así es. Shalom, shalom. El Padre los bendiga. Cuídense mucho. Gracias por Shalom. todo. Chao. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se ciberestacionaron con nosotros a través de Línea Amiga, por nuestro canal de Facebook y también en YouTube. Recuerden que la serie completa la pueden ver en Psicosentir y Actuar a través de el canal en YouTube. Y a partir de las 7:30, en unos 11 minutos, vamos a tener a Daniela Murillo en Soplando Vida con un mensaje de mucha bendición que se llama Atención Plena para una vida con propósito. Gracias a todos por estar allí en la sintonía de la Estación del Cielo. Nuestro amigo John Jairo, no se desconecte que ya vamos contigo para que hablemos internamente. Shalom, shalom, que el Padre les bendiga rica y abundantemente. Un abrazo para todos.